Bueno, Irma, es un gusto estar acá contigo y queríamos escuchar un poco de cómo fue este caso, cómo llevaste a cabo y, bueno, contarnos un poco sobre tu historia. Mira, déjame empezar con el caso de la señora Dionisia Meneses Salas. Yo creo que eso es algo que les va a dar una idea de la dimensión de lo que sucedió en Panamá. La señora Salas estaba en su casa en Colón, en un área central de la provincia de Colón, el día 22 de diciembre de 1989, cuando los militares estadounidenses decían que ya todo había pasado y que tenían control del país. Ella estaba en el balcón de su casa limpiando arroz porque era el cumpleaños de su hija y esperaba por lo menos tener una comidita especial. Su esposo salió a buscar algunos alimentos y repentinamente 3 misiles se dispararon en la ciudad de Colón, uno que le impactó allá en su cuerpo de inmediato, destruyendo su cuerpo y incendiando la casa donde estaban su hija y otros familiares. El otro misil impactó una casa al lado, afectando a niños y a una pareja que tenían 5 niños entre la edad de 5 años y unos meses, y el otro misil cayó cerca de esa área. A la señora Dionisia Salas la tuvieron que recoger con palas por la destrucción de su cuerpo, algo que sus familiares tuvieron que ver. Eso es el tipo de desproporcionalidad que ocurrió en Panamá desde el 19 de diciembre a las 11:45 hasta mediados de febrero del año 1990, cuando la mayoría de las tropas se retiraron del país. Cuando las tropas se retiraron, quedó dentro del país una institución creada por el Comando Sur que gobernaba Panamá desde la presidencia hasta todas las instituciones comunales del país. Había un soldado norteamericano en ropa civil, en control del país, en una ocupación militar que duró hasta 1994, cuando se eligió el siguiente presidente. El caso de Panamá parece una reactivación sencilla de la acción militar de Estados Unidos en Latinoamérica, pero fue eh, una, una prueba intencional de lo que vendría después en Irak y en otros países. Y la mayoría del daño que se hizo en Panamá cuando se afectaron estos 27 distintos objetivos por aire, mar y tierra al mismo tiempo, en un país tan pequeño con menos de 4 millones de habitantes en esa oportunidad, en esos años, es que la población civil de clase trabajadora fue la más afectada en toda la nación. El barrio que ahora conocemos como el barrio Mártir del Chorrillo estaba al otro lado del mar de la base militar de Amador, donde empezaron las actividades militares. Se atacaron ahí escuelas, iglesias, casas particulares de trabajadores que habían, de un barrio que viene históricamente desde la época colonial. Después era el lugar de depósito de los trabajadores del canal que ya no tenían autorización para entrar a la zona del canal y se mudaron para estar al borde de la zona. Y un barrio histórico que ha participado siempre en las luchas por la soberanía de Panamá. ¿Y cómo fue tu entrada o tu interés o cómo entraste dentro de este caso y cómo fue que procediste? Es interesante que uno entra a estas cosas por razones históricas. Y yo como panameña, como mujer panameña, había participado desde la época escolar como dirigente estudiantil en contra de la militarización de Panamá y por la soberanía y la liberación de Canal. Estaba en Estados Unidos en ese momento porque en los años 70, finales de los años 70, el gobierno de Estados Unidos, claro, sin mi conocimiento, estaba aplicando un operativo para sacar a personas que eran líderes
potenciales de Latinoamérica que pensaban neutralizar, permitiéndole la entrada a los Estados Unidos. Y yo entré a los Estados Unidos porque mi mamá vivía ya muchos años, desplazada de Panamá por falta de oportunidades de trabajo. Y aunque yo pensaba ir a otro país, pues la familia no lo iba a permitir porque la persecución que yo sufrí en Panamá de parte de los militares fue grande y era preocupante y ellos querían que saliera del país. Y el único lugar donde podría ir es con mi mamá, que afortunadamente vivía en Nueva York, que es una ciudad que tiene una diversidad de ideas políticas e instituciones que pueden permitir que esto suceda. Así que yo iba ya con muchos vínculos a los movimientos de soberanía y de liberación, tanto en Panamá como para ese año 89 ya tenía yo varios años, casi 10 años de estar viviendo en Estados Unidos, y también tenía conexiones con grupos como el Gremio Nacional de Abogados. Estaba empezando mi carrera, mis estudios de Derecho, y al momento de la invasión ya había cooperado mucho con una emisora radial llamada WBAI, que era una emisora comunitaria creada a nivel nacional, con acceso a nivel nacional de información. Y yo les estaba diciendo lo que estaba pasando en Panamá. ¿Y por qué era importante que nosotros no nos enfocáramos en Manuel Antonio Noriega como lo más importante, sino en la población civil que estaba siendo victimizada por la situación en general? El día de la invasión yo estaba preparándome para ir a la escuela, a la Facultad de Derecho, y me llamó un panameño a decirme que la invasión había empezado. Yo comencé a llamar a hospitales, a familiares, a personas que pudiera darme alguna información, algunos periodistas. Y la información que salía y la que más me impactó fue del Hospital de Santo Tomás, que después de mucho tratar de conectarme, una enfermera contestó y dijo que había demasiados muertos y que ella no sabía qué hacer, que había mucha sangre y que la morgue estaba abarrotada. Ella colgó, yo llamé a la emisora a dar mi reporte y me fui a la universidad. Y teniendo ahí a un decano que tenía una trayectoria de luchas importantes, le dije que quería apoyo para para venir a Panamá a ver lo que estaba pasando y documentarlo. En ese momento no podíamos porque todavía empezaba la invasión y la información fluía por todos lados. Mis abuelos estaban en un área que no fue bombardeada, pero que los aviones pasaban mucho por ahí para ir al cuartel de Tinajitas. Y el momento del 20 en la mañana, cuando los llamé, estaban tirados en el piso, tratando de protegerse de lo que podía venir. Me tomó hasta enero poder formar la delegación de abogados del Gremio Nacional de Abogados y del Centro por los Derechos Constitucionales, que enviaron a un abogado puertorriqueño llamado José Luis Morín en su primer día de trabajo, que se me viera en el aeropuerto de Kennedy y que se fuera conmigo a Panamá a una invasión. Y él muy muy amablemente hizo eso con 3 abogadas de distintas partes de Estados Unidos, que fue muy buena delegación de personas con experiencia que me ayudaron a documentar lo que estaba sucediendo en Panamá. Yo fui a mi casa, ellos se quedaron en un hotel ejecutivo. De ahí hicimos algunos contactos con intelectuales, con otras personas que pudieran contarnos, con ya un poquito más de movimiento en la ciudad, pero todavía muy peligroso andar porque las tanquetas estaban ahí, estaban tratando de eliminar las células de los panameños que estaban combatiendo en ropa civil o militar. Y estábamos tratando de ver si en verdad había fosas comunes. Llamamos a alguien de derechos humanos que nos dijo que no, y después nos fuimos al Jardín de Paz y preguntamos a los que trabajan ahí si había fosas comunes. Y dice, por supuesto, aquí están, las que las documentamos, y nos dividimos en distintos lugares de los refugiados para tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo con estas personas.
Y en todos los lugares donde estaban las personas refugiadas había militares de Estados Unidos y habían unos grandes murales. Yo fui a las escuelas de Panamá, de aquí el centro de Panamá, a ver dónde estaban, y había murales que decían que esto era justa causa y que era una liberación, no una invasión. Eh, Estaba aquí Barbara Trent, que hizo la película Panama Deception, estaba filmando aquí, había muchos periodistas con que ya yo de Estados Unidos, algunos que se habían separado o que entraron sin el conocimiento de Comando Sur, porque Panamá fue el primer lugar en donde Comando Sur, donde el Pentágono tomó control de los periodistas y los llevó donde ellos querían y no podían salirse de ese marco. Y habían 2 o 3 o un poquito más de periodistas que pudieron venir independientemente a hacer algunas documentaciones, y ellos estaban también en estas áreas documentando lo que sucedía. Ante el panorama de estas, creo que éramos todas mujeres, las que íbamos a testificar, la hija del señor Salas, Yolanda Barcasía, la señora Luisa, que era vecina del señor Salas, y yo. Y yo, mira, aquí no hay nada verdaderamente que discutir, porque este es un caso que lleva desde 1998, todos debemos de conocerlos, y los comisionados son unos comisionados mucho más alertas, de otros países con más independencia, preguntando si a los Estados Unidos, verdaderamente, si ustedes conocían al señor Noriega, ¿por qué no lo atraparon a ellos en vez de hacer esto? Y ellos decían, mire, este caso ya está muy antiguo, mejor archivarlo porque la comisión 20 de diciembre está en Panamá y podemos negociar felizmente con el gobierno de Panamá y resolver esto de una manera amistosa. Digo, bueno, a nosotros nos negaron las soluciones amistosas que ninguno de los dos aceptamos durante todo este proceso. Es una falta de respeto que nosotros hemos estado lidiando con esto y manteniéndonos al día con todos manteniendo a la comisión al día con todos los detalles de lo que está sucediendo, y tuvimos audiencias en los méritos en donde pudiste decir eso y no pasó. Es que usted, doctora, está tratando de hacer este caso en un caso colectivo de todo el país, a favor de todas las víctimas y no un caso individual. Si usted hubiera hecho una invasión pequeña y a una querella pequeña, pues usted hizo una invasión grande que afectó a toda esta gente, pero yo puedo documentarles persona por persona y tengo muchos más casos aquí ya documentados de esos formularios que tenemos acá, y no tenían que decir. Y no han tenido que decir en ninguna de las audiencias, no han podido negar ninguno de los hechos, no han podido negar ninguna de las argumentos legales que presentamos, y la comisión lo dice constantemente en el informe. No han presentado suficientes pruebas para decir que lo que estamos diciendo aquí, los peticionarios, es incorrecto o no es verdad. No han presentado pruebas de que no bombardearon las áreas civiles, no han presentado pruebas de que no violaron la Convención de Ginebra, y aunque no hayan firmado tratados y convenios, ya el derecho internacional acepta que el derecho a la vida y ciertos otros derechos fundamentales y colectivos tienen que ser respetados a nivel universal. Así que aunque ustedes no hayan firmado, tienen una obligación, y tenemos que hacer un proceso de compensación integral que necesita un mecanismo especial porque no hemos tenido un caso como este, y además debe tener una nueva investigación porque durante todo este periodo han estado obstruyendo desde la comisión a la doctora Camargo y otras personas que han hecho investigaciones sobre el caso de la invasión a Panamá. Así que aquí no hay argumentos. Y ellos no tenían más nada que decir. Regresamos sin dinero, sin saber qué iba a pasar. Y en 2018 comienzan a enviarme alguna información diciendo que avanzaban en el proceso de hacer un informe de fondo sobre este caso. Y nos enviaron un segmento en donde decían
Estados Unidos ha violado el derecho a la vida, Estados Unidos ha violado el derecho a la propiedad, a la integridad de la persona, y por lo tanto hay violaciones acerca de el estado mental y físico de las personas, y esto necesita un mecanismo nuevo y necesita una nueva investigación. Hasta ellos sabían. Y les damos un periodo de tiempo para las dos partes para decidir qué más pueden añadir a este concepto, pero como no hemos publicado la decisión, tienen que guardar absoluto silencio sobre esto. Así que yo tomé un respiro y fue un momento duro, porque no tenía quien decirle. No me atrevía a comunicárselo al doctor Morín por teléfono. No, definitivamente a las mujeres que habían sido una parte tan integral del proceso, no podía decirles nada porque eran peticionarias, eran víctimas y no se lo iban a aguantar. Y aquí en Panamá, donde todo se sabe y nunca he perdido, nunca he estado fuera de la observación de las fuerzas de inteligencia del país, no podía decir nada. Así que, y mi madre estaba muerta y mi abuela estaba muerta. Entonces, me di cuenta de que, bueno, vamos a tener un resultado. Y lo que necesito hacer es que la comisión me publique esto. Ellos dicen, bueno, si ustedes dentro del periodo de tiempo que les damos no tienen una decisión, nosotros vamos a mandarles el informe completo. Pero no pueden decir nada hasta que decidamos que... y quedamos en las mismas. Entonces, como te contaba, llega el informe, que era esta parte, y con un índice que habla sobre el contexto histórico, respecto a las víctimas, con ejemplos muy personalizados del tipo de daños que las víctimas sufrieron, y nos llega esta parte que habla sobre la responsabilidad internacional extraterritorial y el control efectivo que Estados Unidos tenía sobre Panamá, que lo hace responsable de todo lo que sucedió aquí durante ese periodo de tiempo. Y yo me emocioné mucho. Me imagino. Tampoco podía decir nada todavía. Así que llamé a alguien que vive aquí en Panamá en una confidencialidad y le dije, mira esto, mira hasta dónde llegamos. Y él estaba diciendo, esto es increíble, pero mira lo que está diciendo. Entonces a él no le gustaba nada de esto. Le gustaba la página en que se habla de las recomendaciones, de lo que las conclusiones y recomendaciones que la Comisión hace. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos establecidas en presente informe, compensación integral económica y satisfacción. Y acá se discute el tema de que, por ser un caso extraterritorial, el gobierno de Panamá tiene que facilitar todos los trámites necesarios para la implementación de la compensación integral, la satisfacción, los permisos para las personas, para las fosas comunes, todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer ahora, que es un mundo. En verdad es una cantidad de cosas enormes que si lo desarrollamos a nivel palabra por palabra de lo que nos están pidiendo, la atención médica, todo eso, algunas de las cosas ya la había concebido. La necesidad de cómo pagar a los médicos que atiendan las heridas y las cosas físicas de las personas acá. Aquí hay hospitales que tienen vínculos con Estados Unidos, y el trámite legal del dinero, de los gastos, se puede hacer por el Hospital Paitilla, el Hospital San Fernando, que son de los mejores hospitales de Panamá, sí. Que tendrían que atender a esta clase obrera que fue afectada. Y los gastos psicológicos, hay muchas experiencias de la necesidad de clínicas para síndromes postraumáticos que tienen que ser establecidos para personas que viven un conflicto armado.
Y nosotros en Panamá hemos visto que algunas personas víctimas de conflicto han tenido problemas psicológicos graves, algunos se han atendido, otros no, pero siempre se está viendo de parte de los psicólogos y psiquiatras panameños como un problema de violencia intrafamiliar o un problema psicológico emocional de depresión. Y no, si no lo ponemos dentro del contexto de la invasión, no vamos a entender por qué esta persona tiene pesadillas, por qué esta persona le golpea a la mujer en sus sueños, por qué esta persona está enojada. Y una de mis satisfacciones es haber visto por casualidad en una diligencia que yo estaba haciendo a la esposa de una de las víctimas, que me dice, yo no comprendía los cambios emocionales de mi esposo, ni comprendía por qué él era agresivo de un momento y después se ponía bien, o por qué tenía este tipo de sueños que yo no vivía con él al momento de la invasión. Ahora que usted tiene este documento, yo entiendo lo que él pasó. Entonces, lo que nos están negando ahora, el gobierno de Panamá, es la oportunidad de apoyarme después de 28 años de lucha, 35 años de la invasión, en la que he cargado el peso económico, legal, las presiones familiares, las presiones psicológicas, y tener que llevar a las otras personas al nivel que ellos necesitan estar, y lidiar con todo eso sin tener yo todavía una oficina en Panamá, sin tener yo todavía una computadora. Ahora mismo no tengo una computadora, ni una impresora, ni un teléfono fijo, ni nada. Yo trabajo usualmente desde aquí o en la Universidad de Panamá, que me prestan algún auditorio para tener una reunión. Pero, ¿qué sucede? A este nivel de los años y con toda esta información que ellos tienen de lo que se necesita hacer, aquí en Panamá hay veteranos de guerra de Estados Unidos que me están diciendo, yo tengo información, pero yo tengo miedo a mi gobierno que todavía me pueda dar. ¿Y qué sucede con eso? Yo no los puedo traer a Fuclat. Ellos necesitan estar en un lugar en donde se les puede dar la privacidad y se les puede dar la confianza de que yo puedo garantizar, hasta donde un defensor de derechos humanos puede garantizar la seguridad de las personas que están dando información que ellos saben todavía que es relevante para los Estados Unidos. Y que es relevante para los Estados Unidos en este momento en que el imperialismo está enfrentando toda esta desintegración interna y externa. Este valor que está saliendo de que el pueblo puede, los pueblos, no solamente Estados Unidos, pero los pueblos pueden entender que esto es posible. Que si mi gobierno me falla, yo puedo todavía buscar una... Y esto lo están usando mucho más de lo que... Puertas que se abrieron para muchos. Para mucha gente. Y la mayoría de la gente que tiene una oportunidad de leer esto no solamente se siente reivindicada en la atención de que por fin alguien está poniendo en blanco y negro lo que me pasó. Pero hay familias aquí que están atrapadas con vínculos al PRD o vínculos a los Estados Unidos. Entonces hay una colonización mental y una presión política y una presión humana de personas, por ejemplo, que no están en el grupo mío, que han estado en el grupo de la señora Corro, están en cualquier asociación que tiene que ver con esto, que hace cualquier tipo de reclamo, que están trabajando para el gobierno y le dicen, mira, si tú continúas yendo a estas reuniones, te vamos a sacar de aquí. Amenazas. Y mucha gente no entiende el nivel de seguridad que yo necesito, no solamente por este caso, sino que yo he trabajado en otros casos. Y me sucede cosas interesantes porque yo, por ejemplo, he trabajado en casos de prisioneros políticos en Estados Unidos, lo de Cuba y otros temas, y le he ganado a Estados Unidos en otros casos. Había un caso de un peruano que fue acusado en los años 90 de terrorismo cuando fue a pedir asilo político en Estados Unidos, y era un indígena
que no tenía ningún vínculo con terrorismo, pero era un momento en que Fujimori necesitaba un caso ejemplar, y que hicieron ese y se los ganamos. Y los sacamos tanto de Perú como de Estados Unidos y reubicamos a la familia. Entonces, Estados Unidos tiene memoria y no se olvida de mí. Entonces ellos, en Panamá lo que se siente es que como si no me ha pasado nada físicamente y no ven un equipo de SWAT disparando a mi casa, piensan que no hay consecuencias, sí, que no hay presiones. Sí. Entonces, era posible para mí antes, cuando tenía muy frescas mis relaciones en Estados Unidos, tener un círculo de protección que estaba muy pendiente de mi seguridad, de mi alimentación, de mi dinero, de mi poder, de que la pobreza no se notara, y que estaba consciente de que yo continuaba trabajando en otros temas de derechos humanos que no podía dejar tampoco, porque estas cosas no se pueden abandonar. Así que mi nombre siguió circulando, tanto en Estados Unidos como acá. Y a veces sucedían cosas que, como cuando yo quiero contactarme con un familiar que está en el extranjero, yo no puedo, o ellos no pueden. Y la angustia de eso para mis familiares es terrible, porque no se pueden comunicar, no saben si en verdad o no, o si estoy en las redes, o si alguien se está pretendiendo estar. Cosas así que suceden, que defensores de derechos humanos, y especialmente en Panamá las defensoras independientes de derechos humanos, sufrimos mucha agresión de la cual no hablamos. Sí. En el 21 ocurrió algo, echarnos por atrás. Sale esta decisión, yo la recibo para publicar en noviembre del 2018. Hacemos una conferencia de prensa inmediatamente, le decimos a la gente que ganamos, periodistas van a la embajada a preguntar qué pasó, qué van a hacer, no les responden. Pero el caso está vigente y la gente se entusiasma. La universidad publica esto y tenemos una reunión con las víctimas y le hacemos esta presentación. Y es una de las grabaciones que tengo muy poco video, en donde veo el sentido de dignificación al ser humano, a las personas, a las mujeres que se aguantaron llevar sus pailas de comida desde la Panamericana hasta el Chorrillo, las que estaban enfermas curándose con medicina tradicional porque no había más nada, sintiéndose, aquí está mi nombre, aquí está. ¿Y por qué no está mi nombre, doctora Camargo? ¿Por qué no aparezco? Yo digo, porque ya exageramos poniendo 272 más 35 más que están ahí, que no entraron, pero lo que el gobierno quiere, lo que la comisión y yo le estamos diciendo es, si tú ves que tú sufriste un daño igual al que está diciendo la comisión que es compensable aquí, entonces tú entras en este mecanismo que tenemos que inventar. Y que tenemos dos opciones. Podemos hacer unas reuniones de trabajo en donde voy yo, la comisión y los Estados Unidos, y nos sentamos a decir, bueno, esto puede funcionar con una tarjeta de pago que se le paga todos los meses por medio del banco no sé qué, y la cantidad compensable por cada persona es tal y tal y tal. O puede funcionar con nosotros volviendo a otra audiencia de impulso, diciendo, empujamos a los gobiernos de Estados Unidos a hacer una decisión de compensar, de hacer este mecanismo, pero me falta la gente. La gente tiene que estar presente, porque las demandas de derechos humanos no se hacen por el dinero, se hacen para que no vuelva a suceder, para que la persona se sienta rehumanizada y dignificada, y para que sea un partícipe en no volver a cooperar con su propia victimización. Entonces, además de hacer el tema de crear un mecanismo que nunca ha hecho ni la Comisión, ni Estados Unidos, ni yo, además de tener que convencer a las víctimas que necesito participar, necesito entonces la divulgación plena del caso, que se lo he pasado a todas las bancadas de la Asamblea, de gobiernos anteriores, las mismas bancadas de la Asamblea que no querían hacer un día de duelo nacional, y lo logramos
juntos, el pueblo panameño y mucha gente, que insistimos en eso y eso es una historia aparte de cuánto duró esa lucha y convencer a los que todavía quedan, que ahora están en los 60, 70, que sus hijos y sus nietos tienen que participar porque muchos de ellos no se pueden movilizar y algunos insisten y vienen en silla de ruedas o vienen con problemas de corazón o hipertensión y que no son reconocidos como víctimas de un acto de guerra por el gobierno nacional ni por el sistema de salud del pueblo panameño. Entonces hay mucho más que hacer. Sí. Otra generación completa tiene que participar y estamos viendo pequeños meninos de interés de generaciones jóvenes en el tema de la invasión. Del tema del caso apenas se están enterando algunos. Y cuando voy en 2019 fuimos otra vez a las comisiones, fuimos otra vez a las barriadas a convencerlos de eso. Entonces, sí tiene documento y la plata. Y no es fácil, porque son gente que tienen que han luchado con sus hijos enfermos, que ha visto a sus hijos meterse en pandillas que no iban por ese camino, hijos y nietos que tienen problemas psicológicos, personas que eran bebés, que tienen problemas de la visión, que tienen problemas de enmudecimiento. Mandamos a 2 familias a un centro de atención postraumática en los Estados Unidos. Una vivió por mucho tiempo, pero murió después por consecuencias de que el trauma psicológico no le permitía superar los problemas físicos que tenía y falleció por consecuencia de los problemas de salud que tenía, pero fue un buen ejemplo por mucho tiempo y que ahora su madre está sufriendo consecuencias a las que la familia espera que yo atienda. Porque los atendí en ese sentido, en el sentido de unir a las familias, de mantenerse en contacto con los coordinadores en la comunidad, de salir de las peleas de barrio, ¿tú le hablas a ella? No, es que tú tienes que saber que ella le quitó al esposo a la señora esta de acá y la señora de acá es tu amiga porque ella es la que está en el caso. O decir, ¿sabes él? Él era un maleante el 18 de diciembre del 89, él era un maleante. Digo, pero nada de lo que me estás contando justifica que lo bombardearan a ellos y a ti y a todos nosotros, porque si tú estabas en Rusia el 20 de diciembre, te bombardearon, porque bombardearon a tu país. Y entonces hay mucho que entender. El sentido de pertenencia también. El sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Tú vuelves al Chorrillo y ahora lo que han hecho intencionalmente es crear un puente que separa el mar de la comunidad que fue atacada. Así que tú vas a la Avenida de los Poetas y el mar estaba aquí, ahora el mar está allá porque hicieron un relleno y pusieron este puente. Y si vuelves al Chorrillo no entiendes la gravedad de lo que es ver por aire, mar y tierra este ataque que solamente podemos ver ahora en videos. Sí. Y si no eres de la comunidad y nunca lo viste, no tienes idea del terror, de lo que significó que se fuera la luz y que tuvieras que salir de un edificio alto o de cualquier edificio y como en el caso de Rita, de brincar del balcón agarrándote de algo, caer, que tu hermano entre al edificio a salvar a una persona en silla de ruedas y un francotirador mate a tu hermano y mate a la persona en silla de ruedas y que tu mamá está en un hospital buscándote y no sabe dónde estás y dónde están los otros hermanos y es una sola familia que sufrió todo ese horror. Entonces no podemos hablar de hacer una negociación en que tú le das $5,000 a las personas y un certificado de víctima que les dé una satisfacción, porque eso no satisface el dolor de todos estos años, las humillaciones que vinieron de personas que fueron detenidas, hombres detenidos, llevados y puestos al sol, maniatados por horas sin haber hecho nada, que entonces salen de la base militar caminando hacia sus casas, llegan a sus casas y encuentran que su sobrino y su hijo han sido asesinados en la barriada donde nunca debió pasar nada. Entonces tenemos casos así, que el gobierno de Panamá no quiere
no quiere hablar de eso porque fue perfil. Y Morín discutió con ellos por 3 años, con unas audiencias que se llevaban entonces en el sótano a puerta cerrada, sobre la idoneidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ver casos que resultan de un conflicto armado, sobre la capacidad y la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de mirar al derecho humanitario como parte de la información que ellos pueden utilizar para condenar a un país, y el hecho de que Estados Unidos dice yo no firmo ningún tipo de tratado ni convenio de derechos humanos, así que no sé de qué me estás hablando porque esto no tiene nada que ver con nosotros, no hay ninguna responsabilidad a la que yo tengo que responder en este caso. Con esa arrogancia mandaron por esos 3 años a personas de bajo perfil que simplemente iban a las audiencias a decir no nos interesa este caso porque nosotros no hemos firmado nada y no puedes culparnos por esto porque Noriega es el culpable. Finalmente tuvimos una respuesta de la admisibilidad de la comisión, que ya en los años 93, 94 iba cambiando su perspectiva de su propia identidad como órgano de investigación de violación de derechos humanos, y se admitió el caso en diciembre del 93. Regresamos a Panamá, vimos al señor José Isabel Salas Galindo y a otras personas, y le hicimos una conferencia de prensa aquí diciendo hemos logrado la admisibilidad de caso, y esto es referente no a estas 60 personas sino a todas las personas que pueden ser civiles afectados con la invasión, y que hay una posibilidad de continuar. No podemos decirle cuándo, pero estamos haciendo la lucha por esto. Y en ese momento hubo cobertura de la prensa. Morín se retiró unos meses después de eso por razones de que el Centro por los Derechos Constitucionales no es una organización que pagaba mucho dinero y entraba en conflictos internos de su propia existencia como organización, al momento de que en los Estados Unidos también entraba otro gobierno que debilitaba la situación, y sabes cómo son las ONGs, tienen que continuar. Yo continué como voluntaria, yo estaba todavía como voluntaria, me gradué, hice mis pasantías y continué con el caso porque había una debilidad de que no tenían personas que hablaran español y no tenían personas con referencia en Panamá. Teníamos contacto con otras personas que lo tenían, pero yo les insistí, miren, yo conozco a los que están del lado militar, yo conozco lo que significa la zona del canal para Panamá y lo que significa el tema de las comunidades donde muchas personas no van a entrar, no entraban antes de una invasión, mucho menos van a entrar ahora. Y ya yo había entrado a San Miguelito, vengo de Barrio Obrero, así que no era nada en particular. Y había que venir con una forma constante a poder medir cómo estaban las cosas, qué documentos tenían, cómo llevar documentos a los Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos aquí muy presionadas por la misma presencia de Estados Unidos y las cosas propias de un país bajo ocupación. Y los cementerios, buscar a la gente dónde están posibles otras fosas comunes. Había otra en Corozal. Había mucha necesidad de dar la presencia, porque personas como Yolanda, que eran coordinadoras, notaban la presencia de norteamericanos en civil cerca de sus casas o enfrente de sus casas, monitoreando lo que estaban haciendo, y había que estar aquí para ayudarlas a deshacerse de eso. Y la comisión, aunque nunca nos dio una medida cautelar para esas personas, logramos por solamente informarles de qué estaba pasando, Estados Unidos echaba para atrás a sus perros de seguridad y se aliviaba un poco la situación. Pero no teníamos fondos. Yo comencé a trabajar a medio tiempo en el Centro por los Derechos Constitucionales,
y me dijeron, ok, te encargas de Latinoamérica, los latinos en Estados Unidos y el Caribe. ¿Está bien? Así que ese es tu medio tiempo y tienes este caso que puedes hacer. Y eso lo que significó para mí es un salario imposible de vivir en Estados Unidos. Claro. Y la libertad de tener una oficina de un lugar reconocido en que tenía un poco de apoyo de personas que tenían mucha sabiduría de derecho internacional y que estaban interesados pero que no entendían el concepto tan amplio de una demanda de país en donde los actores en la defensa eran las mismas víctimas, que eran las que estaban recogiendo sus... Eso fue el gran, digamos, el gran logro o la gran diferencia que tuvo Claro, este caso. Claro, los empresarios tuvieron varios casos. Hay un empresario que me cuenta que ellos contrataron un bufete de Estados Unidos para su caso de los daños a sus propiedades y que les cobró mucha plata y después le dijo que esto no era una invasión porque no había empezado en una punta de playa como y por lo menos y se quedaron con su dinero. Y bueno, y el hecho de que nadie creía que este caso iba a lograrse. Eso fue también algo importante, ¿no? Fue importante y una operación psicológica que todavía continúa. Ellos necesitaban convencer a las víctimas de que no había esperanza de una compensación y de una acción legal que no fuera algo que llevara a cabo el gobierno. El PRD, como partido que emana de las fuerzas militares, estaba en una posición de querer ser víctimas, los héroes, los combatientes y los civiles y de todo. Ellos querían tener, y todavía algunos de ellos buscan tener, el papel heroico en la víctima, en el tema de la invasión y como sobrevivientes de la resistencia antiimperialista que viene de la perspectiva de los militares y de Noriega. Y lo que hacen la diferencia es que no son víctimas civiles, no combatientes que estaban en sus casas y que no estaban apoyando ni uno ni la otra. Sin embargo, como comenzamos a ver, acuérdate, el caso lo podemos en mayo de 1990, 93 entra a la comisión como un caso admisible y tenemos que ver ahora los méritos de los casos. Ya Moniz se había ido, estoy trabajando en estas cuestiones y estoy haciendo otras cosas para poder vivir y financiar algunas de las cosas que el Centro por los Derechos Constitucionales no podía financiar. Por ejemplo, una de las representaciones que yo tenía que hacer era el apoyo al movimiento de solidaridad con Cuba dentro del marco de mi medio tiempo de trabajo y el movimiento de solidaridad con Cuba de los Estados Unidos. Entonces a veces me tocaba venir a Cuba con ellos y yo trataba de venir por Panamá, ver lo que estaba pasando con Panamá, ir a Cuba y regresar por este mismo medio. Y eso también nos causó, desde el principio hasta el final, nos ha causado problemas de tránsito, porque aunque éramos abogados, tanto Morín como yo, tenían las tácticas de dilación. Se quedaban con tu maleta, tú tenías documentación o tenías algo en las maletas, se quedaban con eso, revisaban eso, un día o dos te las devolvían o te decían que tenían que investigar algo y se quedaban esperando y hasta el punto de que tú pensabas que ibas a perder el vuelo, entonces te dejaban ir, cosas así. Y dentro de Estados Unidos, la comunicación para Panamá, en ese momento en que Panamá las comunicaciones no eran buenas, con los daños de la invasión tampoco eran buenas, y entonces llamando desde la casa o llamando desde el trabajo era problemático. A veces la gente acá no pagaba sus teléfonos, teníamos todo ese tipo de dificultades que lo hicieron continuar. Pero ya 94, 95 involucré al equipo argentino de antropología forense, algunos expertos de Estados Unidos en asuntos militares, para probar el tema de la desproporcionalidad y la arbitrariedad del ataque de Estados Unidos usando la fuerza equivalente a la mayor fuerza militar que usaron desde la guerra de Vietnam contra un país que tenía
una fuerza militarizada muy pequeña y menos de 20.000 soldados, incluyendo policías y otros estamentos de seguridad, que ellos mismos habían entrenado y sabían cómo funcionaban. Nos encontramos con que había militares no combatientes que tenían situaciones que ameritaban aplicar la Convención de Ginebra, personas que estaban en tránsito llevando a un familiar o a una persona herida a un hospital y siendo acribillada en los puntos, en los retenes que los Estados Unidos había tenido, niños que habían sido testigos de algún asesinato o de alguna acción ilegal de Estados Unidos y que habían sido perseguidos por el Comando Sur para tomar sus testimonios sin autorización de los padres. Y la dificultad de que cuando venía en unos 5 o 6 días, tenía que ir a estas áreas distantes a documentar de que las aguas tenían amebas, de que no tenían una atención médica de ningún tipo. Todo ese tipo de cosas lo fuimos documentando y ampliando en un caso que tuvo en los años 95 y 96 audiencias y que yo pensé y consideraba ganado en 1998. Todo ese periodo de 1998 para acá, en el que yo estaba combatiendo entonces alguna obstrucción dentro de la misma comisión. Sí. No daban información, les mandaba información, no sabía si la coordinadora lo había incluido y nos mantuvimos en contacto enviándoles certificados de defunción, información de algunas de las personas que habían sido documentadas como peticionarias, y así que nunca abandonamos el caso. Y Estados Unidos estaba esperando que me cansara, que lo dejara. Y hay casos buenos que se han puesto en contra de Estados Unidos de una dimensión mucho más pequeña, pero importantes, en fin, que los abogados no puedo mantener esto. Hay que llamar a Washington, hay que mantener contacto con la gente, hay que hacer todas estas cuestiones y no se puede, tú no puedes mantener eso. A menos que tú seas Gilma Camargo, con una madre orgullosa de su trabajo, que pone sus finanzas y su aporte sí, a continuar, y una abuela que hace de su casa un centro de derechos humanos en donde las víctimas pueden ir a dejarme mensajes y cuando llamo a mi abuela para algo personal me dice, aquí te dejaron tal cosa, tienes otra información, y que me educaron para hacer justicia. Y me tomó toda esta vida para entender de que mi madre y mi abuela me habían educado para crear el mundo en que ellas querían vivir. Qué lindo. Sí, porque ese sentido de colectividad, ese sentido de respeto, ese sentido de que no es tu profesión y tu dinero lo que debe importante al momento en que tu comunidad y tu país está sufriendo algo así. Y yo conozco de muchas personas y muchas mujeres que se gradúan de Derecho con una aspiración de ser abogadas al servicio de los pueblos, y sus familiares le están pidiendo diamantes y le están pidiendo lujos. Y yo puedo decir que mi familia estaba más interesada en que se hiciera justicia. En que mi mamá, en una ocasión en que llevé testigos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y paramos en Nueva York, teníamos que dejar a unos testigos en un hotel, y la seguridad que me había brindado el Centro por los Derechos Constitucionales no llegó, y mi mamá se metió a la habitación del hotel antes de que la persona entrara, y me tomó a mí mucho tiempo y un regaño de parte de los compañeros abogados que me hicieron ver que mi mamá estaba tomando la posición del guardia de seguridad para que a mí no me pasara, a mí y al testigo no le pasara nada. Entonces hay personas que preguntan por qué yo siempre le doy gracias a mi mamá y a mi abuela por este caso, ¿no? Que no solamente fue permitirme la libertad de poder hacer todo esto, de poner sus finanzas a eso, sino también se involucraron como mujeres en lo que pudieran hacer para que este caso fuera lo que es
Y lo que es este caso es la oportunidad de un pueblo de defenderse en contra del imperialismo sin la asistencia de su gobierno, sin el apoyo del Colegio Nacional de Abogados, sin el apoyo verdadero de los grupos de derechos humanos con potencial. Aquí hubo una persona que hizo un trabajo bastante extraordinario y que yo se lo respeto, que fue la señora Isabel Corro, que muy criticada por muchas cosas, pero ella logró que se abrieran las fosas comunes y que se reconociera que habían fosas comunes en Panamá y que se abrieran esas fosas comunes en los años 90 que nosotros todavía estábamos trabajando eso. Ahora Panamá ha creado una comisión que quiere borrar esa historia, quiere crear otra versión de lo que pasó en Panamá y quiere eliminar el activismo de personas de derechos humanos, de los movimientos sociales que insistían en que el 20 de diciembre tenía que ser un día de duelo nacional, y que fueron la resistencia que mantuvieron todo este proceso vigente mientras no se olvidaba que aquí ocurrió una invasión. Y el proceso de olvidar y de borrar evidencias participaron todos los gobiernos y hasta gente infiltrada en los movimientos sociales tratando de que esto no fuera posible. O sea, es increíble. ¿Qué significó este documento para ti? Para mí, yo necesitaba y insistí muchísimo en que la comisión lo publicara, porque hay una opción en que tú no publicas. Y yo les insistí porque era la evidencia que yo necesitara para las personas me creyeran que habíamos logrado esto. Y tengo que agradecer por siempre a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y a la Universidad de Panamá en sí, porque se unieron, a petición de la Facultad de Humanidades y de la Rectoría, se unieron varias facultades para publicar el documento y que pudiera yo ponérselo en las manos a muchas personas diciendo, mira, aquí está tu nombre, no es que estoy inventando, aquí está tu nombre y esto es lo que pasó. Y aunque muchos no lo han visto todavía, sí he recibido comentarios de algunos que me dicen, mira, ahora que tengo esto, yo se lo enseño a mi hijo y le digo, mira, es verdad, porque hay unos que tienen heridas y hay cosas que los niños, sus hijos, sus nietos ahora le preguntan por qué tienen eso y le cuentan esta historia fantástica que no pueden concebir que sucedió, y que ellos ahora tienen una documentación. Pero la documentación, el informe fueron 5.000 ejemplares que se publicaron, mandamos a todas las regionales de la universidad, pudimos en la Universidad Nacional, la Biblioteca Nacional lo tiene, pero el pueblo panameño todavía no comprende y no lo tiene de una manera ampliamente divulgado. Es mucho más conocido por defensores de derechos humanos y académicos que académicos en Panamá y sobre todo sobrevivientes en Panamá que necesitan tenerlo. Y es intencional. El gobierno no quiere que se sepa. Ninguno de los gobiernos ha querido que la Cancillería, por ejemplo, se tome la responsabilidad de publicarlo y divulgarlo. Eso no ha sucedido. Y quieren ponerlo como decir, bueno, esto es un caso de la comisión entre ustedes y el gobierno de Estados Unidos y no es un caso del gobierno de Panamá. Yo tomé la posición del gobierno de Panamá. Ningún gobierno de Panamá debió dejar pasar todo este tiempo sin haber hecho por lo menos una querella informal de decir, oye, ¿qué hago aquí? Y lo único que lograron hacer, que lo hizo el gobierno de Endara, es entiérrame esta gente en algún lugar. Y hay otras fosas comunes que no se han divulgado, porque Estados Unidos necesitaba que esto se viera como una operación bastante saneada en donde muy pocas personas fueron afectadas. Y por eso hacían el alegato de que solamente unas 600 personas fueron afectadas, y eso es el número que la Comisión 20 de diciembre ha estado manejando desde 2019, desde que se formó esa comisión. 2018 creo que se formó la comisión porque fue antes de esto. Y antes de esto, de conseguir el documento, de que la comisión se interesara en
en continuar, llegar a una decisión final, un informe final de sus investigaciones, sucedió algo increíble. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había fortalecido, había creado una comisión de seguimiento a los casos y estaba comenzando la rutina con un poquito más de fondos de hacer asambleas aquí en distintos países para que la gente que no tiene acceso a Washington pudiera llegar a ellos y participar en la región. En 2016 yo estoy aquí en Panamá por razones familiares. Y escucho que la comisión viene hacia Panamá. Digo, perfecto, ya es el momento que yo necesito para que los sobrevivientes que no hemos podido llegar, que han sido muy pocas personas, puedan venir a pedir un impulso o una decisión. Solicito mi reunión de impulso. Eso fue como para una reunión de noviembre, creo que era, que iba a pasar aquí en Panamá. Y la comisión me responde que los Estados Unidos había pedido que los casos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá se llevaran a cabo en Washington y no en Panamá. Y la comisión recibe para esa audiencia extraoficial $1 millón que para mover eran 4 o 5 casos muy bien alimentados económicamente porque eran representados por bufetes grandes de Estados Unidos o universidades de Canadá que podían tener los recursos mucho mejor que yo para venir a Panamá. Entonces, algunas de las me dicen a mí, bueno, estos casos se van a llevar el 8 de diciembre en Estados Unidos, en Washington. ¿Puede venir? Y yo, sí, por supuesto. Yo no tenía ropa de invierno, mis padres y mi abuelo se habían muerto, yo no tenía dinero, las víctimas mucho menos. Algunas víctimas se aproximan al gobierno y le dicen lo que les dicen siempre. Nosotros no te invadimos, ustedes tienen que ir a la comisión porque es una audiencia de ustedes. Y recaudamos a algunos miembros de la familia Salas, la señora Yolanda de Barcasía y a otra testigo, y nos vamos a los Estados Unidos, donde amigos nos esperan en el aeropuerto con los abrigos, nos quedamos en casa de alguien y llegamos a la comisión con un miembro de la comisión 20 de diciembre, que es el doctor Illueca, muy interesado en el caso. Él dice, yo voy a pagar para ver qué es lo que estás haciendo, Gilman. Y nos encontramos en Washington, D.C., en la sede de la comisión, y llegan 10 abogados por Estados Unidos y estoy yo. La primera audiencia pública grabada que se hace en este caso desde 1990 hasta este momento. Aparece el abogado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, aparece el embajador ante la OEA, aparece el abogado del Departamento de Estado con algunos otros asistentes, aparecen todos estos abogados del Pentágono, y aparecen todos estos abogados a esta audiencia. Y su primera preocupación es que si yo tenía algo escrito, y no tengo nada escrito, yo vengo a hacer un impulso de un caso que ya es hartamente conocido, y comienzan ellos a temblar. Ya pasó, ya cerramos ese capítulo, olvídate de eso. Y entonces, bueno, ahora mismo, en el 19 tuvimos unas buenas reuniones de interés. 20 y 21 comienzan otra vez las manipulaciones, la falta de cobertura por parte de los medios, las actividades en donde se les trata de convencer a la gente de que esto nunca va a dar resultado, que es mejor que se busquen trabajo con el gobierno, cualquier cosa. Y un intento de lawfare en donde alguien va a la fiscalía y dice que yo presenté este caso sin tener idoneidad en Panamá, porque no era abogada en Panamá en el momento de caso, y que debían de detenerme por eso, y que parece un chiste, pero acá también la fiscalía involucra a 10 fiscales para investigarme, una persona que fue dirigente estudiantil, una persona que tiene la misma dirección
en Panamá prácticamente desde que nació y que está en el foro público y que va a la universidad todo el tiempo, que usa turbantes negras y tiene dientes de oro. Difícil de encontrar, difícil. Necesitamos todo el estamento de Procuraduría para saber dónde está esta mujer y encontrarla y decirle que está violando la ley. Yo voy a la fiscalía a presentar un caso que tiene nada que ver con esto, que era una situación de la asociación de vecinos de mi comunidad, y me encuentro con una fiscal de delitos contra la fe pública que está actuando de forma muy extraña, y yo no entiendo qué está pasando. Entonces, en ese caso yo tenía un abogado que había presentado el caso, pero yo iba a ver si había algún avance y yo no veía ningún avance, le estaba preguntando y yo normal. Y yo, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Entonces un día me llaman y me dice una fiscal nueva, dice, ¿puede venir a ver una situación sobre el caso? Y digo, claro. Y cuando estoy en camino, en la fecha que me citaron, me dice, ¿y usted trae a su abogado? Y digo, ¿para qué? Porque yo no soy la acusada en ese caso, soy la... Y llama al abogado, y digo, ¿puedes presentarte conmigo ahí? Él trabajaba cerca, se presenta. Y entonces, en vez de presentarme el expediente ese, me presentan este expediente en donde dicen que un señor, que su hermana es víctima, que está actualmente en una de las ganadoras del caso de los que ganaron, que está bien documentada, y unas ancianas que tenían familiares que habían muerto decían que yo había presentado este caso diciendo que era abogada y yo no soy abogada en Panamá, y que decía que yo lo había presentado a favor de todas las víctimas y ellos no me dieron autorización para defenderlas. Muy chistoso todo eso. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es una jurisdicción de Panamá. No tengo que ser abogada para presentar un caso ante la comisión. El caso ya llevaba 20 y pico de años, entonces si no lo conocían, hasta por internet lo podían haber conocido. Y la fiscalía llevaba 1 año y medio investigando este caso. Habían buscado si tenía arraigo familiar aquí en Panamá, las cuentas de teléfono y de luz, si tenía algún récord policivo en Panamá, es decir, una investigación criminal completa hicieron. Para entonces, cuando yo me presentan este expediente que tenía fotografías de periódicos en donde yo estaba en actividades relacionadas aquí en Panamá, en la universidad. Tenía fotografías de conferencias de prensa que había hecho en la universidad y cosas relacionadas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que 10 fiscales en Panamá no hayan visto este expediente y estén colaborando con la investigación sin darse cuenta que ellos no tienen nada que decir con esto? Entonces, yo no iba a perder mi tiempo. Yo llamé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les dije, miren, esto es lo que está sucediendo en Panamá y tienen un expediente penal y capaz aún de que cuando voy a una audiencia o que ustedes me llamen, que me detengan. Sí. Entonces, lo cerraron, lo archivaron. Pero es echar sal. Son consecuencias de todo. El problema es que en ese momento, en estas situaciones y en otras situaciones, por ejemplo, hubo en el año 21, en medio de la pandemia, una persona cercana a mí que tenía acceso a mi casa, que me decía que una vecina con quien no tengo contacto le estaba diciendo que un árbol en mi casa se iba a caer. Y yo tengo un patio bastante grande. Yo le había dicho a esa persona, si vas a estar en la casa, por favor, yo no tengo contacto con estas personas, no tengas nada que ver. Pero fue constante, fue varias veces. No, que dice la vecina. Claro, yo no iba a preguntarle a la vecina si ella le había dicho algo, y tenía muchas otras cosas más importantes que comer. Entonces un día estoy en otro sindicato, en una reunión, hay una tormenta y el árbol se cae. Y en mi casa estaban las personas esas, que tenían acceso a la casa, estaban mis mascotas, y yo estaba en esta tormenta por aquí cerca, y llego a la casa y está la gente de asistencia
de SINAPROD, de asistencia ambiental, está la policía, toda esta gente por toda la casa tratando de ver si había daños a las casas y tratando de decirme, primero que no me podía quedar, que era cierto, y segundo de que querían ver si el daño a la casa era suficiente para condenar la casa o que iba a pasar. Yo no vi daño tremendo a la casa, mis mascotas estaban bien, nadie salió herido, pero el árbol era grande y dañó el techo y la cerca perimetral. Entonces a mí me evacuaron. Aunque cerré la puerta, no era ningún problema para alguien poder entrar que tuviera acceso, y he tenido en otras ocasiones, viendo otros casos aquí en Panamá, de derechos humanos que han entrado a mi casa con llaves. Sí, eso ya, ellos abren las casas y entran. Así que para evacuarme por varias semanas, esto para mí era un problema serio. Llevé a mis cosas a la casa de alguien, ellos hicieron más daño que bien, porque al cortar el árbol con una forma descuidada, hicieron más daño al techo del daño que había hecho el techo. Y eso sí me atrasó muchísimo. Eso me atrasó por todos estos años, por el daño que ha hecho a lo que tenía, a lo poco que me quedaba en la casa, a los documentos que tenía ahí. Algunos se dañaron, los muebles, todo ese tipo de cosas. Es decir, económicamente un desastre. Durante ese periodo es que conozco a Alejandro John, que vino a la casa con unos compañeros conocidos, amigos mutuos, a ofrecer un poco de apoyo y ayudarme un poco. Pero yo volví a mi casa a pesar de eso, porque yo sabía que una de las cosas que podían hacer es decir que la casa estaba condenada a sacarme. Entonces, si no tengo oficina y no tengo casa, no tengo arraigo en el país. Y unos años después sucede una cosa interesante, que voy a sacar mi certificado de nacimiento y no tengo ni madre ni padre. Y yo digo, bueno, yo puedo entender que usted puede decir que yo no tengo padre, pero yo tengo que tener madre. Entonces, sí pone el nombre de mi mamá y no consta el lugar de su nacimiento. Ya nosotros somos ya como 5 generaciones de estar viviendo en Panamá, con arraigo bien claro, delineado de la línea materna completa. Sí. Entonces tú no puedes tener una persona en Panamá que nació en el siglo XX que no tenga madre y padre. Tienes que tener algo. Entonces esa fue otra. Y son temas de distracción que te ponen al momento de los daños en la casa, que se dañaron toda la línea blanca, todas las cuestiones de importancia para una vida relativamente cómoda. El remedio que se da usualmente es que la Junta Comunal te dé las cosas básicas, el colchón, una estufa nueva, y que tienen reservada para este tipo de cuestiones. A mí me negaron todo eso. Entonces, yo tengo que continuar. Y yo continué haciendo mis pequeñas reuniones, abriéndole los ojos a las víctimas de que nosotros no somos víctimas especiales, porque Estados Unidos invade a todos los países que puede, y hay víctimas en todas las regiones del mundo que han sido agredidas por Estados Unidos, pero lo que nos hace en particular especiales es el caso Salas. Y que aunque ellos quieran enfocarse en todo el daño que sucedió, lo que tienen que presentarse ahora es como sobrevivientes con derechos internacionales reconocidos, en donde tienen que ponerse en la posición de reclamantes de sus derechos ya reconocidos. Ya no es una cuestión que vamos a discutir con Estados Unidos si ganamos o no, si somos... No, tú me debes. Entonces necesito cambiar esa mentalidad de la población y explicarles que en esos momentos, diciembre, enero, febrero, en que se estaban en los campos de refugiados, en que estaban desplazados, que se sentían solos, habían países como Rusia, Cuba, Nicaragua, hablando en su favor en las Naciones Unidas. Estaba yo haciendo este esfuerzo, estaba
grupos de derechos humanos a nivel nacional. Entonces, hay una solidaridad a la que nosotros le debemos una respuesta. No solamente vamos a luchar por la compensación de vida por nosotros, sino que hay una responsabilidad mundial, claro, en la que ellos les toca usar su papel. exacto. Y te pregunto algo, ¿en qué piensas que podríamos nosotros de la UITA cooperar? ¿De qué forma se puede involucrar nosotros en tu lucha, Mira, en la lucha de todos? Mira, a mí me parece lo más importante para mí, por supuesto, la estabilidad mía en este país. Yo tengo que hacer muchas cosas, pero en el caso, y lo que más le duele a los Estados Unidos es la divulgación del caso. Yo voy a presionar para que aquí el gobierno de Panamá, que está en esta situación de apertura, que esto se responsabilice por hacer conocer el caso, y quisiera que ahorita hiciera una campaña para que Estados Unidos cumpla con su responsabilidad de responder a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo se hace la compensación. Esa negociación ellos la tienen que hacer. Y yo estoy todavía en la posición de, todos los años se da seguimiento, hay una persona responsable a las que debemos decir si hemos avanzado en la divulgación del caso, si hemos avanzado en que los peticionarios sepan cuáles son sus derechos y si hemos avanzado en el proceso de implementación. Mientras más personas conozcan del caso, mientras más personas hagan referencia a eso, mejor se van a sentir las víctimas. Porque nosotros hicimos, por ejemplo, una reunión con FUCLAD, el embajador de Cuba, la embajadora de Venezuela y la embajadora de Nicaragua, en el Chorrillo, diciéndoles, miren, estamos en las mismas circunstancias y nosotros queremos que ustedes se den cuenta de que tenemos este caso y que es una lucha de todos. Y ellos le decían a las víctimas, ustedes son la resistencia que han aguantado todos estos años, y aunque hayan sido pocos los que hayan participado, en realidad el hecho de que Panamá haya logrado, el pueblo panameño haya logrado que el gobierno reconozca que pasó una invasión y que tenemos un día de duelo nacional, y tiene en este caso, es un logro extraordinario para un pueblo grande o pequeño, es mucho que dar. Y esto, creo que en los círculos académicos también necesitamos, especialmente aquellas universidades que tienen clínicas de derechos humanos y todo eso, que sepan del caso y lo analicen y retroalimenten a los panameños para que quizás entonces los académicos y la sociedad panameña se involucre más. Yo entiendo que se hace un poco difícil para la comunidad panameña cuando yo no tengo una estabilidad. Y ahora mismo espero hacer entre ahora y el 1 de agosto, espero hacer un llamado a los peticionarios nombrados, porque hay algunos que ciertamente sus familiares pueden haber muerto o estén en peores condiciones y están el doble desplazamiento que tuvieron al principio hacia estas comunidades, y después de esas comunidades se fueron a lugares que fueran más accesibles para ellos, me ha hecho perder contacto. Pero voy a presionar más al pueblo y al gobierno panameño a que me apoyen a conseguir la oficina adecuada y los fondos adecuados para hacer la segunda investigación y averiguar finalmente cuántos muertos fueron en la invasión, porque lo que están haciendo de parte del Estado nunca va a dar un resultado. Hicieron una comisión que comenzó en el 2016, se ha alargado hasta ahora y todavía no tiene el resultado que debe tener. Han pedido 2 años más de extensión y yo estoy segura, por los objetivos que se enumeraron en la comisión y las actitudes que han tenido en su desarrollo, nunca van a lograr el reconocimiento de grupos de derechos internacionales con una comisión seria de investigación sobre la invasión. Entonces eso es algo que tiene que emanar de esto, porque esta es la fuente de lo que el universo, de lo que podemos lograr legalmente
en temas de la invasión y la estructura de una nueva investigación en donde yo tengo mucho que aportar, pero no se lo puedo poner en manos de personas que van a hacer dormir por otra generación toda la información adecuada. Y además que yo necesito que la perspectiva de esa nueva investigación continúe destacando como protagonistas, como actores, como merecedores de todo el reconocimiento y de toda la sanación que necesitan hacer a los sobrevivientes y las víctimas. Logramos en algunos casos, y yo creo que eso es importante, que en el tema, por ejemplo, de derecho humanitario y los ataques a personas militares combatientes, hay algunos casos ahí que se enumeraron, que la Comisión consideró importante destacar como actos desproporcionados en tiempos de guerra de parte de Estados Unidos, y esto esclarecer, como estamos ahora en el tema de Palestina, de que un genocidio o una invasión no es lo mismo que una guerra. No estamos hablando de partes iguales que tenían las mismas condiciones y los mismos armamentos. No estamos hablando de sociedades donde el gobierno les avisó a su gente, porque la responsabilidad del gobierno de Panamá no era que los militares de alto rango se fueran a esconder, sino avisar a la población panameña que debió poder refugiarse en algún lugar, y eso no sucedió. Y Estados Unidos tenemos evidencias concretas de que el momento en que ellos pensaron en la protección de los civiles fue en la mañana del 20, cuando ya la iglesia de Fátima no aguantaba más y tuvieron que salir la gente hacia la zona del canal, para entonces ponerlos ellos de una manera rápida en lo que ellos llaman campos de refugiados, y para nosotros campos de detención, porque no era fácil salir de ahí y estaban custodiados por militares. Y bajo esas condiciones, Bárbara Trent hizo su investigación, y en esa película se nota que ella tiene una discusión muy seria con los militares que estaban en Albrook, para ella poder entrevistar con libertad a las personas que estaban ahí, porque ellos usaban la palabra invasión, y los militares insistían de que era una liberación. Así de difícil fue todo eso, y continúa siendo el mismo tipo de situaciones. Hay un académico panameño que dice que este caso no era posible, que no, todavía, a pesar de tener el documento, él todavía dice que este caso no va a lograr nada. Y una persona respetada por mucha gente. Sí. Pero el documento está aquí. Entonces lo que es más importante en este momento es de hacer una campaña de divulgación importantísima. Mundial. Sí. Sí. Esto en las ocasiones en que yo he visto que la gente se entusiasma es cuando viene otra persona, porque a mí no me cree ya, otra persona, y les dice: ustedes han hecho algo increíble. La señora Yolanda de Barcasía, a quien yo estimo mucho como mujer, como persona, como ser humano, que teniendo su propia familia, una familia bastante grande, se ocupó de su comunidad por muchos años. Se decepciona, se enfurece, vuelve y me ama, vuelve y volvemos y dicen: más nunca voy a trabajar en esto, estoy cansada, y vuelve. Y eso es importante, que ellos reconozcan eso. Su esposo, que ofreció muchísimo, decía: yo no voy a ver esto, yo sé que por las condiciones de salud que tenía, sabía que no iba a vivir para verlo. Y el señor Salas, que dijo: yo me muero tranquilo porque yo sé que ustedes van a triunfar. Entonces son compromisos del alma. Tú no puedes, y me dicen a mí: oye, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Y ciertamente una persona como yo, y ustedes lo saben, hay académicos y abogados que agarran un caso de este y se van a hacer conferencias alrededor del mundo y cobran $2,000 y $3,000 por presentación.
simplemente hablando de lo maravillosos que son Sí. y lo mucho que lograron. Y jamás mencionan a las víctimas, jamás mencionan yo lo logré y soy lo mejor del mundo, ¿no? Y hay una persona que me sirvió de testigo, con un abogado renombrado, y cuando le dije que había ganado y quería su evaluación del caso, me dijo que él estaba muy ocupado. Y yo sé que lo tiene que haber leído. Entonces, cuando hablamos de abogadas, de mujeres afrodescendientes haciendo cosas, nosotras sabemos que esas son las otras batallas que estamos librando y que no son las batallas que nos interesan, pero son batallas que tenemos que librar. Porque hay que hacerse respetar y respetar lo que estamos haciendo, porque no es Gilma Camargo. Yo estoy dignificando y respetando a esta gente. Y esta gente tiene que saber que su abogada es respetada. Entonces, ven a los abogados. Aquí vinieron 2 abogados que eran hijos del representante de la CIA en Panamá en 1989, que hicieron un caso. Se equivocaron totalmente, pero yo les doy crédito por haber puesto el esfuerzo de hacer algo. Ellos cobraron $30 por persona, hicieron un caso en el gobierno, en las Cortes Federales de Estados Unidos. El caso fue rechazado, por supuesto, porque no puedes llevar casos políticos a la Corte Federal de Estados Unidos, al menos que ellos se dejen demandar. Y cuando vieron que perdieron el caso, se fueron a la Corte Suprema y igual le dijeron que no, ese caso no puede ir por las Cortes Federales. Pero no tuvieron el valor de volver a Panamá a decirle a la gente perdimos. Otros abogados que hicieron solicitudes de compensación administrativas que se hacían aquí en el Comando Sur, no le dijeron a la gente que perdimos. Entonces, yo sí volvía. Estamos avanzando, pasó un año, pasaron 2, pero aquí estoy, ¿no? Ahora pasó esto, tenían en la emoción y pensaban, y le estábamos tratando de decir, miren, ustedes tienen que entender la dimensión de este caso. Si fuera un caso de 1 o 2 personas víctimas, por supuesto, Estados Unidos resuelve, y lo primero que iban a decir, guarden silencio en la compensación y no tenemos problema. Y yo les consigo su dinero y ustedes se van diciendo que fueron compensados, y al nivel administrativo algunas personas fueron compensadas por su relación con Estados Unidos, porque eran pérdidas materiales, por lo que sea. Y esas son compensaciones que ellos dan de que, bueno, su tanqueta pasó por mi casa y me dañó el auto, y te pagan algo. Pero compensación por muertes, por los daños civiles, por tu comida, por tu refrigeradora, por tu instrumento, jamás le ha sucedido a los Estados Unidos. Jamás. Nadie se atrevió a pensar tanto. Entonces ellos se quedan pensando, ¿y esa mujer qué? ¿Qué te pasa, oye? Esa mujer de turbante en la cabeza. Aún más. Aún más, sí. Y fue gracioso verlos venir con tantos abogados. Y no tenían, ya ellos se habían olvidado del caso, estaban tan convencidos de que nada iba a pasar, que cuando llegaron a la reunión de impulso no estaban preparados para argumentar lo que estaba haciendo. Pero estaban tan preocupados que vinieron 10 de ellos. Y todavía perdieron. Entonces, yo puedo hacer una tarjeta diciendo Gilma Camargo, la abogada que venció a 10 abogados del gobierno. Eso sería genial. Y dejarlos así, ¿no? Sí. Pero yo sé que en Estados Unidos voy a necesitar lo mismo. Y hay personas allá que pueden tomar esa iniciativa. Pero les insisto al pueblo panameño, nosotros no podemos avanzar si el pueblo panameño no asume este caso y no asume los movimientos sociales, los sindicatos, el reconocimiento de lo que hemos logrado. Porque no puedo, y me lo han dicho algunos representantes de gobiernos de otros países, sabemos del caso, lo hemos leído, pero ¿qué puedo hacer yo si el gobierno de Panamá no ha dicho, gobierno de la América Latina, apoyen el caso de Gilma, o no lo han publicado? El gobierno de México lo puso de oficio en su página de web, el gobierno de Chile lo puso en su página de derechos constitucionales. Hay otros gobiernos con sus sistemas jurídicos han tomado nota del caso, y organizaciones que han tomado nota de
de la intensidad de análisis en cuanto a la Convención de Ginebra y el derecho humanitario que aparece en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que yo no tenga ni siquiera un certificado del Colegio Nacional de Abogados diciendo que han leído el caso? Sí. ¿Cómo es posible que yo vaya a la Corte Suprema y le diga a la presidenta de la Corte Suprema, le traigo un caso, un ejemplar para usted, para la biblioteca, para lo que quiera, y que la señora ni siquiera lo reciba? Es muy fuerte. Absurdo, pero es que la vergüenza nacional, y el problema es que yo te estoy hablando a ti por el vínculo que tenemos en tantas cosas acá con FUCLAD, con el hecho de que representas clases trabajadoras y entiendes la situación de las mujeres. Pero para mí este periodo del 18 para acá ha sido un periodo de mucha vergüenza por Panamá. Yo no entiendo cómo voy a ir a decirles a ustedes o a cualquier organización internacional que después de haber presentado un caso así, yo no tenga a un solo panameño que me diga, mira, aquí hay una oficina donde puedas trabajar. Yo no debo de pedirlo, yo no debo de pedirle a nadie que haga una actividad para que yo consiga instrumentos de trabajo y un archivador. Eso no debería de suceder en un país donde se supone hemos luchado en contra del imperialismo y por la soberanía nacional. No debería de suceder. Sí, es verdad. Entonces, el problema que yo he tenido hasta ahora ha sido ese. Yo no tenía el vocabulario para decir a la gente, miren, yo traje este caso, tuvimos este resultado, la universidad me apoyó, me han apoyado algunos museos. El Museo del Canal ha hecho un salón para que las víctimas vayan a dar sus testimonios y tenerlos grabados. El Museo de Arte Contemporáneo ha hecho, para el 20 de diciembre, ha hecho algunas exhibiciones y me han llamado para hacer presentaciones. Pero no debería ser que yo tenga que recurrir a mis recursos, otra vez, de contactos, de dinero, lo que sea, para decir, ok, ahora tengo un resultado, falta esto. Debería decir, Gilma, aquí lo tienes. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces ahora voy a hacer otro llamado, primero a los peticionarios que están aquí, y a decir, mira, aquí están tus muertos, aquí están tus heridas, aquí están tus cosas, ¿qué vas a hacer para ayudarme? Porque yo te estoy ayudando, yo estoy haciendo, a pesar de haber perdido familiares, a pesar de haber perdido mi apartamento en Nueva York, a pesar de no poder trabajar aquí en Panamá en muchas cosas, porque la situación y el caso mismo lo impide y la situación política no me permite a mí tener la libertad, porque ellos saben, Panamá, la clase comercial es la clase gobernante, y si voy a trabajar en una situación privada, es igual que tratar de trabajar en el gobierno, simplemente me van a cerrar las puertas. Así que esto, ¿cómo les digo a ellos? Yo no te he cobrado nada en 28 años. ¿Crees que ahora puedes dar así una rema de papel? Y hay algunos casos muy bonitos de personas. Hay un señor jubilado de Vía Luchín que me mandaba tarjetas de teléfono de celular de $5. Cada vez que cobraba su cheque de jubilado me mandaba $5. Y parecían mágicos porque aparecían los $5 justo cuando necesitaba hacer una diligencia o necesitaba ver algo. Sí. Había una vez en esa misma comunidad compraron una manzanita y la pasaron por el barrio y colectaron $60. Me hicieron una comida y me dieron esa manzanita con dinero. Entonces hay tantas cosas bonitas, hay cosas horribles, tenemos cosas horribles que contar. Pero hay tantas cosas bonitas que le tienen que demostrar al pueblo panameño que lo que hemos hecho es grandioso. Sí. No solamente lo que yo he hecho en la parte legal. Si yo no, y les digo eso siempre, si yo no tengo ese material, si yo no tengo esa visión que viene de una tradición colectiva de comunidad que es panameña, nosotros no logramos, el doctor Morín no hubiera logrado eso porque no entiende lo puede entender, las dimensiones de las cosas de lo que yo sé significa pérdida. Sí. De lo que significa pérdida de no poder caminar el chorrillo con la libertad que lo hacíamos antes,
de no poder entrar en Colón y ver los edificios que veíamos antes, de que la comunidad, ahora mismo, tratando de rescatar a la familia de la señora Salas, la hija ha pasado por tanto, tiene nietos ahora, ella no quiere hablar con el tema, pero su nombre es Salas, su madre es Dionisia, y en algún momento ella tiene que volver a dar la cara por su madre. Entonces, ese trabajo de convencimiento, porque no quiero que sea la fuerza, Claro. hay que ser hecho. Es grande. Sí. Y yo todavía estoy dispuesta a hacerlo. Porque hay personas me siento que yo tengo todo el derecho de decir, mira, hasta aquí. Sí. Está bien, esto. Chao. Pero entonces, ¿qué hago con mi tiempo? Sí, exacto. Entonces ¿por qué estamos haciendo otras cosas? ¿Por qué estamos defendiendo a los afrodescendientes, a los congos, apoyando acá a los compañeros de sindicato? Porque todo eso, toda esa vida, se afectó por la invasión. Claro. Y nosotros no lo sabemos, que muchas cosas que hubiéramos avanzado, ¿verdad? Muchas condiciones que tuvieran los sindicatos, muchas condiciones que tuvieron los trabajadores, se afectaron grandemente por la invasión. Claro. Entonces ellos cuando FUCLAT ha hecho algunas reuniones en donde yo he presentado el caso a los dirigentes regionales y eso, ellos se identifican. Y así como el Comando Sur y el gobierno de Panamá tapaba los huecos de las balas y quitaba los edificios para que no recordáramos, así mismo quieren hacer con la divulgación del caso. Claro. Por eso es que yo creo que la divulgación del caso y toda la cooperación que pueden dar en eso es sumamente importante y agradecemos mucho ese nivel de solidaridad, agradecemos la oportunidad de destacar a las mujeres que vivieron, que murieron, que continúan trabajando eso y saber que son mujeres de comunidades grandemente afectadas, cuyas familias también han sido grandemente afectadas, que ellas mismas necesitan el apoyo psicológico, pero que no deberían de irse de esta vida sin haber obtenido por lo menos el reconocimiento de que lo que han hecho es fabuloso. Así que muchas gracias. Bueno, y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, de verdad, fue muy importante conocerte, fue importante escucharte. Y tenga la seguridad que vamos a hacer esta campaña mundial. Estamos seguros que vamos a hacer. Muchas gracias por esa solidaridad y ese apoyo. Un placer. Y casi te dejo aquí, se te va el avión. Ya son casi 2, a las 4 tengo que ir. Bueno, déjame darte un abrazo. Bueno, no te voy a enseñarme tu número de teléfono. Ay, no, te doy ahora. Sí. No, a mí no me puedes parar.